Bueno, una vez más, buenos días. Vamos a estar hablando esta mañana sobre lo que es la fe salvadora. Y vamos a hablar algunos principios sobre lo que es esta fe. Y muy en especial que solamente es a través de este instrumento que Dios nos salva. Antiguamente, hablando de algunos siglos atrás, cómo era la manera en que se discipulaba a los nuevos creyentes, aquellas personas que habían hecho su conversión, que habían declarado su fe en el Señor Jesucristo. Bueno, el discipulado hoy en día obviamente ha cambiado muchísimo, no se parece en nada, pero prácticamente cuando se hablaba del discipulado, de estar cerca de las personas que habían hecho esa declaración de fe, que habían confesado a Jesús como su Salvador y Señor de sus vidas, prácticamente el discipulado constaba en constatar que en verdad la persona había entendido esa profesión de fe. Y podía pasar algunos meses, podían pasar algunas semanas de poder corroborar que en verdad esa persona había aceptado a Jesús en su vida. ¿Y qué es lo que se esperaba de esa conversión? Siempre que la persona entendiera su cambio y su transformación. Entonces, el discipulado siempre que se estaba con la persona en la iglesia, en la casa, en el trabajo, siempre se buscaba ver esas evidencias de esa fe en su vida. ¿Y qué pasaba si no había esas evidencias? Entonces se le seguía compartiendo el evangelio hasta no ver esas evidencias. Entonces siempre se esperaba que entraran por esa puerta estrecha, como dice Mateo capítulo 7, versículo 13, y una vez que han entrado por esa puerta estrecha, entonces, ¿qué debemos de ver en esa persona? Que sigan caminando por ese camino angosto. Si vemos que entran por esa puerta estrecha, entonces lo que tenemos que ver es que continúan por ese camino angosto. Y cuando la Biblia habla de ese camino angosto, no es otra cosa de que es una negación a sí mismo, de no estar pensando en nuestros sueños, en nuestras prioridades, sino que ahora entendemos que vivimos para el Señor y que cada día, como dijo Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Entonces debemos de estar viendo en ese recién convertido que sigue a Jesús y que está dispuesto a todo por servir al Señor. Cargar esa cruz es estar dispuesto a negarse a todo y si es necesario dar su vida por seguir al Señor. Desafortunadamente ese tipo de discipulado ya no se sigue igual y se tienen otras ideas con ese tipo de discipulado. Por ejemplo, hoy se afirma que la fe no necesariamente produce obras. Hemos escuchado a varios predicadores decir que la fe no necesariamente produce obras, es decir, se puede ser salvo sin tener un cambio de vida. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Se puede ser salvo sin tener un cambio de vida. Entonces hay quienes enseñan que para obtener salvación solo se requiere que hagas a Jesús tu Salvador, pero no necesariamente tiene que ser tu Señor. Entonces nosotros hemos aprendido en esta iglesia que dentro de la salvación deben de vivir los dos elementos: hacerlo tu Salvador y hacerle tu Señor. Solamente se enfatiza hacerle nuestro Salvador, porque la gente quiere salvación. ¿Quién no quiere salvación? ¿Quién quiere perdición? ¿O quién quiere ir al infierno? Pues nadie quiere ir al infierno. Pero de ahí a que hagamos a Jesús como nuestro Señor, entonces esa es otra cosa. Pero hay quienes afirman, hay predicadores
Hay maestros que se dicen, bueno, si tú quieres una conversión y quieres ser salvo, solamente necesitas creer lo que Cristo hizo en la cruz, aceptarlo como tu Salvador, y no necesariamente tendremos que ver obras o frutos de arrepentimiento en tu vida. Un predicador dijo que si le decimos a los inconversos que se rindan a Cristo, entonces eso es lo mismo que predicar salvación por obras. Es decir, que la salvación, dicen ellos, es un regalo incondicional. Solo se te pide que creas lo que Cristo hizo en la cruz, ya sea que escojas o no obedecerlo. O sea, ellos dicen, lo importante es que tú recibas a Cristo como tu Salvador. Y si tú no estás pensando en obediencia, en un cambio de vida, si no estás pensando en caminar en santidad, eso no importa. Lo primero que importa es que debes de entender que la salvación es un regalo y es algo incondicional, y Dios y la Biblia no te pide nada, solamente hazlo como tu Señor, acéptalo en tu vida y eso te va a hacer salvo. Entonces, dicen ellos que la salvación puede o no alterar la conducta de una persona. Entonces dicen, la vida la vida transformada de una persona, dice, es deseable. Pero aún si no ocurre cambio alguno en su estilo de vida, si has recibido a Cristo, debes tener la certeza que tienes el perdón de tus pecados y por lo tanto vas al cielo. Vas a ir al cielo. Es decir, según lo que ellos dicen, puedes seguir viviendo como el mismo diablo y tener la seguridad que vas al cielo porque has aceptado a Jesús como tu Salvador. Pero déjame decirte esta mañana que esa no es la doctrina que los apóstoles enseñaron. Y no estoy hablando de algo que se predicó hace 2 o 3 siglos, es algo que se sigue predicando hoy en día en las iglesias. Se predica una salvación en donde es por gracia, en donde Dios no pide ningún requisito, Dios no pide nada, Dios no demanda nada, solamente que lo aceptes como tu Salvador. Y si tú lo haces, aunque no haya un cambio de vida, no haya una transformación y no veamos evidencias de santificación en tu vida, debes tener la seguridad que si tú lo hiciste, tienes salvación, y si mueres, vas al cielo. Mis hermanos, los apóstoles no predicaron eso. No es una doctrina bíblica, no es una doctrina que enseñó Jesús a sus discípulos, y no debemos de tomarlo como algo verdadero. Claro que cuando se escucha este tipo de evangelio, este evangelio en donde no hay responsabilidad, en donde Dios no pide nada, entonces la gente sí responde gustosamente a este evangelio, porque son felices de poder ir al cielo, de que sus pecados les sean perdonados, pero obviamente no tienen ninguna disposición de obedecer a Cristo. Y ese es un evangelio equivocado. La fe que predicaron los apóstoles era una fe que estaba siempre avalada por las obras. No, nadie puede decir que tiene una fe verdadera si no está avalada por las obras. Las obras siempre siguen a una fe verdadera. Dice Efesios en el capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está hablando de una obra de Dios. Y aquí es donde muchos fallamos. Cuando hablamos de una conversión, cuando hablamos de un cambio de vida, estamos hablando no de la obra del ser humano, no de la disposición que cada uno tiene para poder cambiar, sino hablamos de la obra divina directamente del Padre, transformando nuestras vidas y transformando nuestros corazones de tal manera
que cuando entendemos que hay una transformación de vida, el que cambia nuestras vidas es Dios. Y si Dios es el que cambia nuestras vidas, debemos de tener la seguridad que cuando Dios hace algo, lo hace bien. No estamos hablando de fallas en la hechura de Dios, de que más o menos como que Dios logra intentar un cambio de nuestras vidas y a veces resulta que como que no fue suficiente porque la obra de Dios no es divina. No, mis hermanos. Cuando hablamos de conversión y de una transformación de vida, estamos hablando, como dice Santiago 2:14, Efesios 2:10, que somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Santiago también en 2:14 también nos dice que son las obras que confirman nuestra fe. Santiago 2:14. Dice aquí Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tienes obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Y cuál fue la respuesta? No puede salvarlo. Esa es la respuesta. Si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlos? La respuesta contundente es no lo puede salvar. No lo puede salvar. Dice más adelante en el versículo 19 de Santiago 2. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen una teología muy correcta y tal vez más conocedores de muchos de nosotros. Ellos saben muy bien cómo Dios obra, tienen conocimiento suficiente de Dios, conocen la Biblia, sí, cómo fue tentado Jesús en el desierto, con 3 pasajes de las Escrituras. ¿Conocen a Dios? ¿Conocen la Biblia? Sí. ¿Pero son salvos? No, no son salvos. ¿Tienen conocimiento? Sí, tienen conocimiento, pero no son salvos. Estos demonios, aunque tienen muy buena doctrina y muy buen conocimiento de Dios, obviamente no están dispuestos a obedecer a Dios. No se postran ante el señorío de Cristo. Más bien vemos que los demonios se deleitan en la maldad. Y si vemos este principio en alguien que dice que tiene fe, que viene a la iglesia, dice que es salvo y se deleita en la maldad, obviamente tiene una fe falsa. Como decía también Timoteo, una fe fingida. Una fe que parece a una fe verdadera, que parece que la gente tiene una fe genuina, que creen en Dios, pero solamente resulta en una fe falsa, porque no terminan de amando lo que Dios ama, sino amando todavía la maldad y se deleitan en él. Entonces podemos ver que hay una fe muerta que no salva, que es una fe de demonios, como acabamos de ver. Por eso, mis hermanos, necesitamos estar atentos cuando decimos que creemos, porque qué es lo que creemos y cuál es el contenido de nuestra fe. Existen muchos maestros y predicadores evangélicos que no permiten una conexión entre la fe y las obras. Entonces estos predicadores se ven forzados a recibir virtualmente cualquier profesión de fe como fe genuina, aunque no haya obras. Entonces, ¿cómo se declara a alguien salvo? Si alguien hizo esa confesión, si alguien, o como se dice, alguien recibió a Cristo en su corazón. Entonces, si alguien lo hizo, entonces estos predicadores tienen que avalar esa conversión, aunque no veamos obras, aunque no veamos frutos de arrepentimiento, porque ellos basan la salvación en una decisión, en una confesión solamente. Pero eso no enseña la Biblia. Antes bien, Jesús enseñó que cualquier conversión genuina debe ir acompañada y debe ir confirmada por sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿las obras confirman la fe? Sí.
Eso es lo que estamos hablando. Las obras confirman la fe, pero la salvación es solo por fe. Aquí es muy importante porque aquí siempre ha habido mucha confusión a lo largo de la historia cristiana. Ha habido debates, ha habido discusiones dentro de los hombres o dentro de las iglesias o de hombres santos, porque no se acaba de entender cómo opera la fe. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando esta mañana? Que la única manera de ser salvos es a través de la fe, pero la manera de confirmar esa fe es a través de las obras. Entonces concluimos y determinamos que no somos salvos por la fe más las obras. No, somos salvos solo por la fe, pero una vez que tenemos fe, entonces las obras deben ir acompañadas de esa profesión de fe. Si no vemos esas obras en esa confesión de fe, entonces debes de asegurarte que tienes una fe falsa, una fe fingida, pero no es la fe que te puede salvar y llevar al cielo. ¿Están ahí? Vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 36, en donde esta historia me gusta cómo ilustra cómo a veces podemos tener virtudes, muy buenas virtudes, que podrían inclusive algunos confundir que estas virtudes son virtudes meritorias para obtener salvación. Pero vamos a ver que a través de esta historia, lo único que puede transformar y cambiar la vida de una persona y llevarlo al cielo es la fe. No importa si de repente podamos ver ciertas características o rasgos de buena moralidad, de muy buenas virtudes, pero no alcanzan para la salvación. Dice Lucas capítulo 7, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pregunto esta mañana, mis hermanos, ¿qué fue lo que salvó a esta mujer pecadora? ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer fuera transformada y declarara salvo? En primer lugar, vemos que a esta mujer no le importó entrar a la casa de un fariseo. Si había alguien que podía criticarla, sobajarla, señalarla, eran los fariseos. Los fariseos no se juntaban con los pecadores. Posiblemente esta mujer era una ramera reconocida en la ciudad, que tenía mala reputación, que fue señalada, que fue odiada. Posiblemente le decían hija del diablo, pero más sin embargo, aunque era una mujer reconocida, posiblemente una ramera, tuvo el valor de entrar a esta casa del fariseo, porque no le importó. Ella sabía que estaba ahí Jesús y ella estaba interesada en estar con él. No le importó. Por eso dijo el fariseo entre sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Dice que es pecadora. Pero Jesús, no lo vamos a leer, ustedes lo pueden leer, pero Jesús le enseñó a este fariseo a través de una parábola que al que mucho se le perdona, ¿cuál es la reacción? Mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama.
obviamente refiriéndose a esta mujer pecadora. Le estaba ilustrando, mira, sí, es una mujer pecadora, es una mujer de mala reputación, pero más sin embargo vemos que esta mujer, vemos su corazón, su arrepentimiento, y ella sabía y entendía su pecado. Y Jesús le estaba enseñando a este fariseo cómo debe ser ese corazón en nuestras vidas para llegar a los pies de Jesús. ¿Están ahí? Entonces Jesús le estaba diciendo en pocas palabras cómo esta mujer le amaba a él. Cuánto amor mostró por Jesús. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todo ese amor que la mujer expresó, Jesús no le dijo, tu amor te ha salvado. Porque yo creo que cuando leemos esta historia, yo creo que a nadie nos debe de caber la duda que esta mujer tenía un amor especial por Jesús, porque así lo enseñó en la parábola. Y también fue notable por su arrepentimiento. Esas lágrimas que derramaban no era un emocionalismo. Su corazón, como leemos aquí, estaba quebrantado por su pecado. Sabía que había fallado a Dios. Sabía que no merecía el cielo. Ella sabía, porque entendía que era pecadora. Y sin embargo, no se dice, tu arrepentimiento te ha salvado. También la mujer mostró humildad al arrodillarse a los pies de Jesús. Usó sus cabellos como si fueran unos trapos para limpiar los pies de Jesús. Y dice que besaba sus pies, ¿verdad? Que besaba sus pies. Ella se humilló, dice que se arrodilló a espaldas de él. Y es como entonces esta mujer demostró su quebrantamiento y ese corazón humilde. Pero no encontramos que Jesús haya dicho, tu humildad te ha salvado. Pero sí vemos que dice en el versículo 50, ustedes más adelante lo pueden leer ahí, versículo 50, pero sí vemos que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Dios pudo haber usado estos medios, estas virtudes en la mujer, tal vez tu corazón, tu arrepentimiento, tu quebranto, tu humildad, pero nada de eso contribuye a nuestra salvación, porque acuérdense bien que hemos aprendido que todas nuestras injusticias a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. No hay ninguna obra, no hay ningún mérito que nos recomiende para obtener salvación. Por eso, la única manera de obtener salvación, y como esta mujer se le declaró salva, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, la fe es el único instrumento para recibir la salvación. Vaya conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. La fe es el único instrumento para recibir la salvación. Dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, repito, la fe solo es el instrumento para tomar la salvación, pero Cristo es el agente meritorio. Cristo es el agente meritorio. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero no hay que confundirnos. ¿Cómo somos salvos? Por medio del instrumento de la fe. Pero la fe no es la causa meritoria. Porque si pensamos que la fe es causa meritoria, nos estamos equivocando.
La Biblia dice que somos salvos por fe. Sí, tenemos que entender eso. Somos salvos por fe porque así Dios lo decretó. No fue el amor, no fue el arrepentimiento, no fue la humillación, no fue el que te portaras bien. Solamente Dios utiliza la fe. Pero Pablo aclara aquí, y esto no de vosotros. Porque si alguno cree que la fe es un acto meritorio, Pablo dice, y esto no de vosotros. Es decir, el acto de creer o la fe aún no proviene de nosotros. Esto no es de ustedes. Si aún cuando nosotros podemos tener fe salvadora es porque se nos fue dada. Aún la fe es un regalo de Dios. La humanidad, toda la humanidad tiene fe, sí, todo el mundo tiene fe. Pero no todo el mundo les es dada una fe para salvación, si no nos es dado de Dios. Aún la fe es un regalo, es un don. No hay ningún mérito en poder creer o tener fe o decir que tenemos mucha fe, porque solamente el mérito está en ¿quién? En Cristo, no en nuestra fe. Porque hoy en día, se los dice un ex librero que vendió muchos libros, cómo se exalta la fe, se habla de la fe, se ha hecho un Dios de la fe, hablamos de una fe fuerte, hablamos de una fe poderosa, presumimos de tener una fe. La fe no tiene ningún mérito, mis hermanos. No hay por qué jactarse, no hay por qué presumir si tenemos fe. El único mérito está en Cristo, en nadie más. Roma decía que era la fe más las obras las que salvan, y hoy en día sigue diciendo, son la fe más las obras las que salvan. Pero los reformadores redescubrieron que la Biblia enseña que es la fe la causa instrumental exclusiva de la justificación. Con esto quiere decir que la fe, con esto quiero decir que la fe no era la causa meritoria, no es el fundamento, no es la base, no es el origen, no es nada de esto para obtener justificación. Repito, con esto decían los reformadores que la fe no era la causa meritoria, no era el fundamento, no era la base, no era el origen, nada de eso es la fe. La fe que decían los reformadores solamente es un instrumento que Dios utiliza para obtener salvación, pero no es la causa de nuestra salvación. No se fundamenta nuestra salvación en la fe. Todo, el origen, la causa meritoria, todo está en Cristo. Entonces la fe es el instrumento por el cual recibimos la justicia de Dios. Entonces las obras fluyen de la salvación que recibimos, pero no tienen nada que ver en la fórmula para obtener salvación. O en otras palabras, una persona muy buena, dígame la que sea, su papá, su mamá, su abuelita, la persona más buena no tiene nada más delante de Dios de lo que tiene la persona más malvada de todo el mundo. No hay nada, la persona buena, la persona más buena del mundo, comparada con la persona más malvada, que puedan presentarse delante de Dios para sentirse meritorios de la salvación, porque eso no nos justifica, no nos recomienda para obtener salvación. Entonces, si es la fe la que nos salva, entonces asegurémonos de saber qué es la fe, de tener una fe correcta, una fe bíblica. ¿Cuál es esa fe? Y podríamos preguntarnos preguntas que iremos contestando. ¿Cuál es la naturaleza de la fe salvadora? ¿Cómo opera la fe salvadora? ¿Cuál es la fuente de la fe salvadora?
¿Cuál es el objeto de la fe salvadora? ¿Cuál es la relación de la fe salvadora? Obviamente con las obras. ¿Y cuáles son los resultados de la fe salvadora? ¿Por qué digo esto? Porque alguien puede estar afirmando tener fe, mas sin embargo no es una fe verdadera o genuina. Quiero hacer una descripción sencilla de lo que es la fe. Hay muchas descripciones de lo que es la fe. Solamente yo quiero formular una. La fe en el Señor Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salvación. Esto sería una definición de lo que es la fe. Entonces la fe, mis hermanos, la fe bíblica reconoce nuestra incapacidad para salvarnos a sí mismo. La fe es descansar en Cristo, es depender en Cristo, es seguir a Cristo. Eso es la fe. Cuando Lutero enseñó la salvación solo por la fe, así como los demás reformadores, los católicos dijeron que esta doctrina era peligrosa. Estamos hablando desde el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, se armó una férrea pelea por discutir si la salvación solamente es por la fe, y los católicos decían, no, es la fe más las obras. Y entonces acusaban los romanistas a los reformadores que ese tipo de enseñanza era una fe peligrosa. Entonces, los católicos creen que la justificación es por la fe más las obras. Ellos acusaron a los reformadores que ellos enseñaban que las obras no son necesarias en la salvación. Ellos decían eso. Que los reformadores estaban diciendo que las obras no son necesarias. Ellos decían que si las obras no son necesarias en la salvación, entonces el cristiano podría entregarse al pecado sin consecuencia alguna. Es como un libertinaje. Si nosotros decimos que solamente la salvación es por la fe, entonces ellos decían y acusaban a los reformadores. Ustedes están enseñando una salvación barata. Una salvación barata. Porque ustedes no están considerando las obras, pero en realidad no estaban entendiendo lo que los reformadores enseñaban en cuanto a la salvación. Porque los romanistas creían que los reformadores no tomaban en cuenta las obras, pero esto no fue así, nunca fue así. Entonces, los romanistas acusaron a los reformadores de una forma de gracia barata y dijeron: si el mundo cristiano llega a creer lo que se enseñan los reformadores, que la justificación es por la fe, aparte de las obras, como seguimos enseñando hoy en día, no son por las obras, solamente por la fe, entonces los oyentes, los cristianos, se van a destruir a sí mismos. Nadie va a obedecer. Imperará una anarquía total en el reino de Dios, porque entonces decimos que las obras no son importantes. Y esta misma enseñanza no es nueva. Esta acusación que le hicieron a los reformadores no era nueva, porque también se le había acusado a Pablo. Pablo padeció de lo mismo, porque decían que Pablo predicaba una gracia barata. Dice Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos 3, 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces el evangelio que predicaba Pablo era tan lleno de gracia que los hombres a menudo malentendieron, que creyeron que la santidad y las obras no son necesarias en la vida del creyente. Pero los reformadores respondieron con una defensa ardiente de la necesidad de las obras en la salvación, pero no como un instrumento de la salvación, sino más bien como el fruto
indispensable que debe de haber en un verdadero creyente. En otras palabras, los reformadores decían, sí, creemos en la salvación y creemos en las obras, pero las obras no participan en la salvación. Más bien, cuando se tiene una fe genuina, lo que debemos de ver en un cristiano verdadero es que vamos a ver las obras de Cristo en su vida. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceremos. Por eso se vieron ellos, los reformadores, se vieron obligados a explicar la naturaleza de la fe salvadora. Si las obras nos salvan, o es la fe la que nos salva. ¿Cuál es la relación entre la fe y las obras? ¿Las obras contribuyen a la fe o éstas fluyen de la fe? Entonces los reformadores se vieron obligados a estar explicando cuál era la naturaleza de esa fe salvadora, porque cualquiera que diga que cree y que cree en Cristo, si no es una fe bíblica, si no es una fe respaldada por un conocimiento que enseñaron los apóstoles, podemos caer en una fe equivocada o como decía anteriormente, en una fe de demonios. La semana que viene estaremos hablando de 3 características que deben de contener esa fe verdadera para decir que tenemos una fe salvadora, una fe bíblica, como enseñaron los reformadores. Entonces, conclusión, los reformadores enseñaron que solo la salvación se obtiene por la fe, pero las obras dan evidencias de esa fe. Las obras siempre van a seguir y siempre van a acompañar a esa fe salvadora. Quien dice que tiene fe y no tiene obras, no tiene salvación. Es lo que decían los reformadores. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, que te has arrepentido de tus pecados, pero sigues viviendo en el pecado, no vemos que estás caminando por un camino de santificación en tu vida y sigues revolcándote en el pecado y no te incomoda el estarte revolcando en el pecado, no procedes al arrepentimiento, es que no has tenido una fe verdadera, una fe genuina. Dice, como leímos en la Biblia, nosotros somos hechura de Dios para andar en buenas obras. Si tú eres un cristiano y sigues en las malas obras, entonces estás diciendo que tenemos un Dios chafa que no sabe convertir a los cristianos, que no transforma el corazón de la gente. Porque siempre anda fallando Dios, porque vemos cristianos carnales revolcándose en el mundo, viniendo a las iglesias, pero no terminan de ser transformados. Estamos diciendo entonces que lo que Dios hace, lo hace mal, que es un Dios que no convierte totalmente el corazón. Entonces la semana que viene estaremos hablando de esos 3 elementos que hablaron los reformadores, que los sacaron de la Biblia, para decir que tenemos una fe genuina y una fe verdadera. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias y enséñanos, Padre, a entender, a valorar toda esta fe, Señor, que habla tu palabra. No solamente, Señor, para analizar nuestras vidas, sino como decíamos al principio, para poder discipular correctamente, poder ayudar, Señor. Y aunque a veces tengamos que confrontarnos con aquellos que dicen que son salvos, pero si no vemos esas evidencias, si no vemos ese fruto, si no vemos esas obras que han acompañado esa profesión de fe, entonces tener el valor de poder confrontar y de poder decir, Señor, no con un espíritu crítico, no como un espíritu, Señor, de sentirnos superiores a los demás, sino porque debe de haber en nuestro corazón la compasión de ser genuinos, de no avalar ninguna fe, Señor, que no respalde la Biblia. Y a veces entiendo, Padre, que confrontar a veces es que la gente se retire de la iglesia.
de que la gente no quiera continuar en los caminos. Pero Padre, a final de cuentas, nosotros no podemos rebajar la fe, no podemos rebajar el Evangelio, acomodándolo a la gente para que la gente se sienta a gusto. Tenemos que compartir ese Evangelio completo, en el cual, Señor, nos enseñas que la verdadera fe, Señor, debe de estar acompañada por un cambio de vida. Señor, si no hay cambio de vida en nuestro ser, Padre, te pido que esta mañana, Señor, pueda venir tu salvación, podamos entender, Padre, que no es un verdadero cristiano el que se revuelca en el mundo. Enséñanos, Padre, a tener ese corazón quebrantado, como esta mujer que reconoció sus faltas, sus pecados, pero lo único que nos puede salvar es tu fe, Señor. Esta mañana, Señor, te doy gracias para que esta iglesia, Señor, siga creciendo, siga desarrollándose y tengamos una iglesia de verdaderos convertidos, de gente auténtica, de gente que entiende la fe, de la gente, Padre, que entiende la importancia de las obras en nuestras vidas. Te doy gracias esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Regáleme, siéntense por favor, unos 3 minutitos, regáleme, por favor, antes de irnos.